Hermano, bienvenido a mi podcast. Después de un año lo retomo y qué mejor. Hace poco te conocí, ¿no? Por Instagram. Sí, nos conocimos por Instagram. ¿Cómo fue eso? A ver, ahorita me estuve acordando cómo nos conocimos. Pues mira, el que ya me había hablado un poco de ti era Jesús Molina, que fue mi compañero, claro, fue mi claro, el buen compañero en Moli. Chivas. Pero aparte porque yo de pronto me la pasaba, ya sabes, viendo ahí cualquier cosa y de repente me salía Brandon Angulo y yo decía, ¿quién es este muchacho? Y de repente seguía y Brandon Angulo invierte y no sé. Y dije, mira, Mi Brandon, publicidad, yo creo. tu publicidad Estabas en era... el rango de segmentación de Exactamente, publicidad. tú veías cuando yo le daba clic y entonces me mandaba siempre las alertas. Claro. Sí es Viene- así la segmentación, ¿verdad? Sí, pues algo así, creo. Algo le sé, ¿eh? No. Pero Y me bueno, escribiste un día por Tulum, ¿no? sí, creo que andaba ya. Andaba precisamente Viendo algún terreno o algo. viendo terrenos. Estaba en Cancún, en Isla Blanca. ¿Y se hizo algo o no? No, fíjate que al final tuve que ir a investigar. Me llevé el tema de abogados para checar cómo estaban todos los terrenos. Y sí existía el terreno, pero no era un solo dueño. Había como 10 dueños y luego querían que tú hicieras una copropiedad con ellos y no estaba ni siquiera dividido ni subdividido. O sea, no tenían No, hombre. realmente una estructura. Pero sí existía el terreno, pero aparecía 1, 2, 3, 4, 5 No, dueños. legalmente era complejo. Y hablando con el abogado que está en esos temas, me dice, no te metas en problemas. Entonces fue como, ya me regresé. Pero estamos en la etapa actual de ya ir inversionista. Me voy a retroceder un montón de años. Sí. Escuché muchas cosas de ti, hice mi investigación y me voy a ir hasta Irapuato. ¿Algún día trabajaste cerca del estadio de Irapuato? Sí. ¿Cómo iniciaste? ¿Cuántos años tenías ahí cuando... ¿Qué vendías ahí? Raspados. ¿Y era tu negocio o de tu familia? No era negocio de papá, pero pues nosotros como hijos eran los que nos fletábamos a vender ahí porque mi padre tenía otro negocio. ¿Y cuántos años tenías cuando vendías raspados? 14 años. 14 años. Ahí veías llegar a los futbolistas del Irapuato. Totalmente. Lo que pasa es que nos poníamos un carrito afuera y estábamos muy cerca de la entrada donde estaban los futbolistas. Entonces ahí es como yo empiezo. ¿Qué jugaban? ¿Primera A? Primera A, era Liga de Ascenso y luego ascendieron a Primera División, pero era Primera A en ese momento. Tengo una duda, algo que todo mundo, yo jugué fútbol, me gustaba mucho el fútbol, obviamente no era muy bueno, pero la verdad yo nunca creí, nunca creí que iba a ser profesional. Tú desde chavito, no sé, a los 10, 11, 12 años, ya te gustaba el fútbol, ya jugabas, pero ¿sabías que ibas a ser profesional? Tenía el sueño. Jugaba en la escuela, jugaba en la calle como todos los niños. Yo venía de una colonia humilde y donde sacábamos y jugábamos con piedras y una pelotita o a veces un botecito de Frutzi. Perdón por el comercial, hermano, pero No, claro. Era un botecito de Frutzi y así es como inicio. Entonces, yo veía que el fútbol le apasionaba a muchos niños, le apasionaba a gente más grande. Recuerdo que nosotros teníamos un televisor muy chico, cuadradito, y ahí mi papá nos sentaba a ver al equipo Cruz Azul. Entonces yo veía y me empezaba esa pasión por el fútbol. Aparte, a veces cuando entrábamos a honores a la bandera, ya sabes que sacaban el grupo primero A, grupo primero B, formados y estabas aquí. Y veías y todos saludaban así y yo saludaba como futbolista. Y cantaba el himno. Ya te imaginabas ahí en el estadio. Sí, de verdad que me lo imaginaba. Me acuerdo que se pegaban así, que se burlaban de mí porque yo hacía esto, como cantando el himno nacional, pensando que estaba en un partido de fútbol. Oye, pero ¿sobresalías cuando jugabas con tus amigos? Porque también yo creo que alguien que es malón, pues por más que sueñe, como que ya sabe que no es lo suyo, ¿no? ¿Tú sí sobresalías desde chavo cuando jugabas para que sí pudieras pensar que pudiera haber una carrera en fútbol? Sí, yo creo que tenía esas habilidades de chiquito y sí destacabas dentro de tu grupo de primaria, dentro del grupo del barrio. Entonces muchos te decían, oye, inténtalo, es que mira, tienes cosas buenas. Pero al final no tienes conocimiento de qué es lo que viene más adelante. O sea, no sabes bien las posiciones, no sabes nada de táctica, no sabes de nada de técnicas, simplemente condiciones naturales que vas agarrando en el barrio. Y bueno, yo creo que sí hay ciertos dones que a unas personas se les facilitan más un deporte que otros. ¿Y cuándo fue que hiciste alguna prueba? Porque pues, todo el mundo está en el barrio y de repente yo sé que hay veces visorías en los pueblos o en las ciudades y te invitan, ¿no? A que te pruebes en algún lugar. ¿Cuándo hiciste prueba o alguien te llamó para empezar? Así tal cual fue, jugando en el barrio, me viene un visor de acá de Guadalajara, de Chivas precisamente,
Gamero, se llamaba Gamero y José Luis El Güero Real. Claro. Y ellos me ven, yo tenía 14 años y, y me ven que destaco y me invitan a hacer una prueba aquí a la ciudad de Guadalajara. Pues ya agarro yo mis chivas, me vengo para acá, para Guadalajara y estuve cerca de un mes, 3 semanas, un mes, pero al final no di el ancho y me dieron para atrás. O sea, fue la retacharon. Me retacharon. Fue la primera vez que sentí bien feo porque yo me sentía con ese deseo, esa ilusión de poder ser futbolista y pensé que mi sueño empezaba a hacerse realidad. Pero no, al final no estaba yo preparado como otros niños que, bueno, han tenido escuelita desde sus 4 o 5 años, cosa que yo no pude tener. Y entendían mejor las cosas, estaban físicamente mejor que yo. Había cosas que me faltaban en ese momento, entonces pues me dieron para atrás. ¿Y cuál era tu plan B en caso de que no se diera esa carrera? Seguir estudiando, la verdad. O sea, sí lo tenías pensado. Sí, si sí no se me da, es que voy a seguir mi estudiando. padre era muy exigente con nosotros en el estudio. Digo, siempre fuimos, la verdad, en escuelas de gobierno, pero siempre fue muy con tus resultados. Si yo no tenía buenos resultados o buenas calificaciones, yo no podía jugar fútbol. Entonces sí era durón mi papá en ese tema. Pero yo seguía con esa ilusión. ¿Sabes por qué? Porque yo sabía que el fútbol me podía cambiar la vida de mis padres, la vida de mis hermanos y porque me podía dar algo económico. O sea, sí lo veía por el fútbol porque me gustaba, pero para ser realistas yo veía, cuando yo vendía los raspados afuera del estadio, yo veía cómo salían esos jugadores con carros lujosos, que se vestían bien. Y eso me llamaba la atención. Dije, yo algún día quiero tener un coche así, yo algún día quiero poder sacar un auto último modelo y que alguien se acerque y me pida una foto. O sea, sí lo soñaba. Yo creo que la verdad, todos los niños cuando vemos eso, pues es un modelo padrísimo a seguir, ¿no? Aparte, por jugar fútbol que te encanta, Claro. que te paguen lana, pues está increíble, ¿no? Pero fíjate que lo bueno es que no pensaste, porque yo ahorita me pongo a pensar, ¿cuántos jugadores hay en primera? Pues fíjate. Fíjate, son 18 equipos. Con todo y reserva, banca, que son por equipo, ¿25? Más o menos. Ponle unos 500. 500, pero hay cientos de miles o millones. No, millones. Son millones. Sí. Para 500, o sea, la probabilidad de verdad estadística es mínima. Sí, pero vale la pena, de todas maneras, intentarlo. No, claro que vale la pena. Digo, aquí está un ejemplo claro, sí, ¿no? Valió la pena todo. Entonces, ¿te retacharon? Me retachan. ¿Y qué hiciste? Seguí estudiando y seguí jugando en el barrio. Después me di cuenta de que había cosas que yo no sabía e intenté hacer lo que había aprendido en ese momento. Dije, hoy tengo que saber quién es el contención, qué es el lateral. Me puse a investigar y estudiarle un poquito. Y cuando me sentí un poco más preparado, le digo a mi padre, ¿sabes qué? Creo que es momento de ir a hacer una prueba a otro equipo. Yo sabía que pues en Chivas ya no. Y me fui a Ciudad de México, literal, de que agarré el teléfono y dije, pruebas en Cruz Azul. De que metías antes al internet que se escuchaba... Ah, claro, de conexión de teléfono, sí. Todo, hablé, la verdad hablé y así es como se saca la primera prueba con Cruz Azul. Y me voy, o sea, sin conocer a nadie, sin padrino, sin nada. O sea, yo voy a las pruebas solo. ¿De cuántos años? De 15 años. Iba a cumplir 16. Híjole, está cañón como dejar todo atrás por incertidumbre y sobre todo a Ciudad de México, que es un monstruo de ciudad. No sabía lo que me esperaba. El primer día que llego ahí en el metro, o sea, porque yo llego a la central y me habían dicho cómo me tenía que mover, que me iba a ir en tal metro y no sé qué. O sea, llevaba creo que 200 pesos que me había dado mi papá y me los robaron. O sea, me asaltaron ahí. ¿En el metro? Sí, me quitaron mis cosas. Tenía... lo único que me dejaron fueron unos zapatos que yo traía que estaban, pues eran patitos los zapatos que tenía. Y con eso fue así. Empecé a pedir dinero ahí en el metro. Me dijo, señor, me presta un peso, es que me acaban de asaltar. ¿Para tomar el metro? Literal, para sí, moverte. para tomar el metro. Entonces, fue complicado. De pronto como que te espanta esa cuestión. Pues al final siempre estuve viviendo en una ciudad muy chica como es Irapuato. Claro. Pero bueno, la verdad que el sueño era más allá. O sea, sí tenía una convicción. Yo retrocedo un poco el tiempo también a lo que estamos viendo ahora y sí tenía... Para tener 15 años sí tenía esa convicción de querer salir adelante, de que la vida nos pudiera cambiar, poder ayudarte igual a la familia, que esa fue mi convicción. Antes de ser futbolista, mi convicción era yo quería ayudar a mis padres y a mis hermanos. O sea, fue lo que te movió. Fue lo que me movió siempre. Y así es como empiezo el camino. Me presento con este equipo al otro día. Cerca de 400 niños de mi edad, otros más grandes, otros más chicos.
por categorías te iban haciendo las pruebas y te daban 20 minutos de un partidito para probarte. De esos 400, para no hacerte el cuento así tan largo, quedan 20. Y de esos 20, al final quedan 2. 2. Y ahí estabas. Y ahí estaba yo dentro de esos 2. Entonces empezaban a sonar las cosas bien, pero regreso otra vez y ya me ponen con el equipo que me correspondía. Estoy como un mes. No eres apto, otra vez me dicen. Yo así como que quería llorar y yo dije, no me regreso a Irapuato, pero... Ya estabas tan cerca después de 400 solo 2 y que te dijeran eso en ese momento. Uh-huh. Entonces, al otro chavo que también rechazan, él ya había jugado para el América en Fuerzas Básicas. Me dijo, güey, vámonos a probar el Atlante. Vámonos, o sea, sí, dale. Y fíjate lo curioso, cuando yo vendía raspados, el entrenador que estaba en el Atlante, que era el profe Cruz, y otro que se llama Mario García, que está en reservas, ellos jugaban para el Irapuato. O sea, yo los veía. Y ahora eran igual te ubicaban, pues igual les vendías o algo. No, porque yo luego les regalaba a ellos raspados. Les digo, mi papá ya después se enteró porque se lo tuve que confesar. Yo regalaba raspados. No salían los números. Para ver si me podían regalar a mí un boleto. Y entonces ya me con, el niño los raspados. El niño los raspados. O sea... ¿Y ellos estaban en el Atlante ahora? Ahora ellos eran entrenadores de Atlante. Entonces yo voy con uno y le digo, oye, ¿no te acuerdas de mí? Yo vendía... ¿A poco tú eres de Irapuato? Sí, que no sé qué. Oye, ¿qué pasó? No, pues me estoy probando el fútbol. Pues a ver, llegamos, me hacen la prueba y en 10 días me sentábamos a registrar. Y yo así como que dije, wow, o sea, era increíble. Registrar ya en básicas o reservas. Eran reservas. Sí. En ese momento eran reservas. Que es como sub-20, sub-18 de ahora. Es como sub-20 ahora. La verdad que con ese equipo la pasé mal en cuestión de no te daban un peso. A ver, tengo una duda, Yair. Llegaste con 200, te recibieron muy mal en el Ciudad de México, totalmente. Pero toda esa estancia en Cruz Azul cuando te probaste y después, ¿qué hacías para subsistir? Fíjate que al principio había un amigo de mi papá que vivía muy lejos de donde a mí me tocaba entrenar y me dijo, oye, pues le das chance un ratito. Me dijo, sí, que se venga, que se quede unos días. Pero cuando pues ya no estaba prueba, era como que siempre he dicho el muerto y el arrimado a los 3 días apesta, ya, bueno. ¿No? Ya era como que, pues este chavo, ¿qué onda? O sea, ya no, ahuécale. Entonces, en esa colonia me acuerdo que yo conozco a una familia, a unos chavos que tenían una empresa familiar que se llamaba Clean Work. ¿Clean Work? Clean Work. Ellos se dedicaban a limpiar alfombras. Entonces busqué trabajo de todo. Me ponía en el periódico para ver trabajos y todo, a ver en qué podía trabajar para poderme pagar los alimentos y para poder pagarme un lugar donde quedarme. Entonces... Por ahí escuché algo que un multinivel te tocó la puerta. Sí. Han existido los... De perfume. La gente quería... los fraudes y todo desde hace muchos años, ¿verdad? Pero muchísimos años. ¿Y qué te decían esos del multinivel? No, pues imagínate, te encerraban en un grupo y te motivaban. No, que tú y mañana vas a ser millonario. Mejor, vas a ser millonario. Veme cómo estoy vestido y no sé qué. Y yo decía, lo está yendo bien. O sea, y yo todavía te ponían a hacer tareas. No, güey. Es de las cosas que recuerdo y digo, bueno. Y el modelo era... Era multinivel, totalmente. Tú tenías que pagarlo. Tú ponías una lana y luego te traías otros 2. Esos 2 te iban a generar a ti. O sea... Cosas de multinivel. Fraude, para que... No, totalmente fue un fraude. Si te ponen a alguien con un carrazo y con ropa y te empiezan a dar Coco Wise, ya sabes que hay algo raro, ¿no? A ver, están jugando con la necesidad de las personas. Exacto. Totalmente. Es la necesidad de las personas que tú estás viendo y de pronto ves tantas cosas que te niegan y de repente se te abre esa oportunidad, la vas y la tomas. ¿Y tú estabas en esa situación? Yo estaba en esa situación. ¿Por qué? Porque yo no podía agarrar un trabajo que empezaba de 9 y terminara a las 6 de la tarde porque mis entrenamientos eran a las 9, 9:30. O sea, el propósito por el cual yo iba a México no era para trabajar. Claro. O sea, realmente era para querer ser futbolista profesional y poder estar entrenando con un equipo. Entonces, no daba. ¿Por qué agarro el de las alfombras? Porque pues era trabajos que entraba a las 12 de la noche y salía a las 6:30 de la mañana. O sea, mientras el restaurante cerraba, mientras el restaurante dormía, claro. Nosotros teníamos que limpiar pues, la grasa, las sillas que estaban llenas de grasa, ya sean en taquerías, ya sean en Vips, en Tox. Ese tipo de cuestiones, pues ahí va tu servidora. O sea, en la madrugada, literalmente. Sí, de 12 a 6:30. ¿Y qué? ¿Saliendo de ahí, dormir 2 horitas? No me daba tiempo de dormir. Me dormía a veces en el metro, pero ahora sí que porque estaba cansado, por accidente, porque me dejaban ellos en un metro que se llamaba Metro Tasqueña y de ahí tenía que irme hasta Tacubaya y luego de Tacubaya tenía que transbordar hasta Pantitlán
Entonces yo me la aventaba como 1 hora y cachito en metro y de ahí tenía que agarrar le llaman pecero, o un Sí, el camión pecero. para que te llevara hacia la ciudad de Neza, que es donde entrenábamos. O sea, entonces... Es que hasta en esa entrenaban. Sí, me tocaba Sí, en estaba Neza. Atlanta lejos. siempre era un relajo porque entrenabas luego en un basurero, No tenía tanta infraestructura en no ese tenía momento, infraestructura ¿no? porque no nos pagaban ni un solo peso. Entonces, vivíamos luego en una casa abandonada. Llegaban de pronto 2 que se venían a probar y duraba un día, 2. Te bañabas a jicarazos. Los vidrios estaban rotos de las ventanas, moscos como no te puedes imaginar, ratas que te cruzaban de pronto. Y, ¡ah! O sea, como casa abandonada. Era una casa abandonada, literal era una casa abandonada, pero pues era lo que me daba para poder estar o vivir. Y lo que utilizaba, porque me pagaban 200 pesos la noche o a veces 150, depende del trabajo, eso me daba para mí irme a una fondita y comer con 35 pesos. O sea, que eso ¿Lo es lo que... contabas? ¿Hacías tus cuentitas para sobrevivir? Claro. Porque pues si con eso que ganabas ya estaba No, limitado, yo sabía, ¿no? o sea, yo sabía que tenía que gastarme 2 pesos en el metro, más otros 3.50 que me cobraba el camión. Entonces yo decía, 11 pesos diarios me voy a llevar para irme a entrenar y para poder regresar, más mis 35. Y caminaba un chorro, porque también lo ahorraba. De repente caminábamos y decía, bueno, me voy caminando hasta este Y me metro. ahorró. Y me ahorro. A veces me iba corriendo. O sea, le probé de todo. ¿Y qué siguió después en el Atlante? Después de año y medio, 2 años, estos cuates me dejan ya como que sin contrato porque el equipo se lo iban a llevar que a otro lado, estaban entre que se lo llevan a Cancún, era todo Estaban en la época que... estaban en esa época y ya me había tocado jugar a mí en segunda división y jugamos contra Cruz Azul. Y el entrenador de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, ¿El portero? el ¿Ex portero? sí, Ah, el claro, exportero, famosísimo. él me da la oportunidad de irme a probar ahí y bueno, logro pasar esa prueba. Siboldi... No, aquí vivía Scoponi, pero Siboldi no. Siboldi estuvo en Cruz Azul. Estuvo en Cruz Sí, Azul, ¿verdad? fue técnico no, pues también jugó en el Atlas. Siboldi jugó en Ah, Atlas. claro, sí, sí estuvo aquí. Jugó Sí, en sí, Tigres, sí. que fue donde mejor le fue. Y también estuvo en Cruz Argentino, Azul. sí. Pero ahí estaba. Era técnico del equipo De la de segunda segunda. división. ¿Ya lo conocías o no? Lo Era conocía tu ídolo, porque... nada más de la... Sí, exactamente. Y porque en su momento, cuando yo vendía los raspados, él trabajaba de entrenador de porteros del Irapuato. Órale. Ajá. ¿Cómo se conecta todo, no? Sí, y hablaba yo con él, le comentaba después, con él tengo una gran amistad. Tengo obviamente todo totalmente agradecimiento porque me abrió las puertas cuando me dijeron que no había posibilidades, que no necesitaban defensas centrales. Y él me dijo, bueno, lo voy a ver, déjenme verlo y Y ya ver qué tal. veremos. Sí. Y él me dio la oportunidad ahí y ahí fue donde recibo mi primer salario de 4,800 pesos. En Cruz Azul de segunda En segunda división. división. Fue tu primer... Fue mi primer O sea, ahí salario. te hiciste profesional, realmente. Ahí me hice millonario. No, pues 4,000 ya de ganar 200 a Pues por eso 4,000. te digo, ahí yo sentí que la vida Imagínate. me había cambiado, obviamente. Y sigue siendo muy poquito. Hasta para esa época. Sí, claro. 4,000 era... ¿Cuánto Es te que, costaba una renta en por ejemplo, Ciudad de una México? renta en Ciudad de México, hablándote de un cuarto de azotea, te costaba 1,200 pesos. Un cuarto de azotea, cuarto que era de como lo azotea. más barato que puedes Sí, encontrar. 1,200 pesos. Era un cuarto de azotea. O sea, 4 paredes y un catre. No cama, un catre. Y eso te iba son una cuarta 1,200 parte de pesos. tu sueldo en eso. Sí, claro. Y el otro, búsquele alimentación y todo, pero Bueno, lo bueno pues, que tuvo Cruz Azul es que sí me daban, la verdad, me daban de desayunar y de comer. ok. Entonces, no manches, para mí era como, wow, voy a tener para poderme comprar unos zapatos de fútbol, que pasaba tiempo que no me los compraba y buscaba, yo me acuerdo en las tiendas estas Martí que ponían sus canastas afuera, remate a 180 los pesos, remates, 200 claro. pesos, eran marcas pues no muy buenas, no muy malas, pero pues que eran así. Y, sí. Y los números... No, sí, los números era al azar. ¿no? Era, a veces compraba un número más arriba, a veces medio abajo, pero así decía, no, sí. Les echaba, me acuerdo que alcohol, les metía... Y los estirabas. Los estiraba. Pero sí, fue la verdad así como empecé. ¿Y jugabas en segunda ya o no? Jugaba en segunda división. ¿Sí te metieron? Me metían poco porque los jugadores que estaban o que eran los titulares eran seleccionados nacionales. Entonces yo jugaba cuando ellos iban a la selección o cuando alguien se ¿Sub lastimaba. qué? ¿Sub-20? Era sub-20, sí. Exactamente, selección sub-20. Y cuando iban te tocaba entrar. Pero estuvo bien raro porque toda mi vida siempre ha sido así, en base al esfuerzo, en base a perseverancia, en base a tocar puertas y estar y darle. Yo me sentía un chavo con mucho talento hasta que llegué a ese tipo de equipos que me di cuenta que había gente que era mucho mejor que yo. Pero quizás no llegaron a tener esa disciplina que yo tuve o esas ganas de querer trascender.
había gente que yo decía, es increíble, o sea, lo que juega este chavo. Y te soy honesto, o sea, hace poquito platiqué en un TED que si estuvieran todos esos jugadores que me tocaron en segunda división, el que menos pensarían que iba a llegar a primera división era yo. ¿Por probabilidad, por el nivel de juego? Por el nivel de juego. Lo que sí sabían es que yo tenía un corazón y unos siempre bien sí, puestos. Sí. O sea, eso se daban cuenta. ¿Y qué les pasaría a todos esos chavos? ¿Qué crees que les pasa en el camino? Pues quizás es el tema de la disciplina y el hambre que quieras tener. Si tú para perseguir, siempre he dicho, un sueño, no tienes una disciplina, una línea, un objetivo bien trazado, es muy complicado que lo llegues a hacer. ¿Por qué? Porque te empieza a jalar. Quizá no ganas tanto dinero a esa edad, pero ya te empiezas a hacer así como atractivo para las niñas, para las chavas, y de repente empiezan las fiestas, empieza este Ahí tema, se van muchos, ¿verdad? y empieza la desviación por ahí. Digo, se entiende que tú vas creciendo, vas en esa parte de que de adolescente te conviertes en joven, la hormona está al 1000% y de repente te gana más ese lado, y desgraciadamente muchos caen, o muchos no quieren perseguir, o ya después del desvelo se les hace complicado levantarse a las 7 de la mañana para irte a entrenar. Sí, disciplina y fuerza mental. Es disciplina. Mira, simplemente tu caso. Yo creo que muchísima gente con tantas broncas, dónde vivir, trabajar en la noche, es suficiente para que lo hubieran abandonado. Es que mi papá me decía, la primera vez que fue y vio la casa, o sea, donde yo me quedaba, me decía, hijo, por favor, regrésate, o sea. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? No, vente para acá, mira, acá no te va a faltar aunque sea el alimento, vamos a darle. No, papá, yo estoy súper bien. O sea, yo estaba mal, obviamente, pero yo le decía, no, estoy súper bien. ¿Pero te pesaba? Me daba ¿A ti en lo personal sí te pesaba? No me pesó. O sea, sí te daba cosa el vivir entre de pronto las ratas y todo este rollo y ¿fue incómodo? Pues sí, fue muy incómodo, no te voy a decir que no, porque pues estaba mejor en mi casa. O sea, para serte honesto, estaba mejor en mi casa. Pero sí fue muy, muy incómodo. Pero yo al final sabía que era parte de lo que yo tenía que batallar para llegar. Me hubiera encantado poder llegar en coche al entrenamiento, que me hubieran llevado, o que pudiera salir del entrenamiento y pudiera estar mi comida ya lista, no sé, mi cama con unas buenas sábanas, pero pues la verdad es que no fue así. Pero lo agradezco, aparte lo agradezco porque eso me forjó un carácter para todo lo que me venía para adelante, porque ahí apenas empezaba la historia. O sea, después ya te topas con muchas cosas, con muchas broncas, con cosas que tienes que seguir. Pero yo sabía que si había podido superar estas cuestiones, más adelante iba a poder salir adelante. Sí, qué más difícil que eso, ¿no? Sí. ¿Qué siguió después del equipo de Cruz Azul en segunda? Empiezo a jugar, me dan la oportunidad y ya después no la suelto, el técnico empieza a confiar en mí y de ahí me ascienden a primera. ¿Qué era Cruz Azul Hidalgo? Cruz Azul Hidalgo. En la primera era, sí, ¿no? Era Liga de Ascenso. No era Liga de Ascenso, era primera A que tenía precisamente ascenso para poder. Ahí mejora mi salario. A mí me tocó mucho ver la primera A, o sea, sí, yo me acuerdo perfectamente. Y te escuché en algún otro lugar hablar de que había un nivel muy bueno en primera en esa época, porque había muchos de primera. O sea, había una competitividad totalmente distinta a las reglas actuales, ¿no? Entonces, estaba difícil también que brincar y volver a sobresalir ahora en un equipo de primera, ¿no? Era complicado porque sí, había muchos jugadores de primera división y había equipos que le apostaban a contratar a jugadores de primera división que, fíjate, a veces ganaban más en primera A que en primera división algunos jugadores porque el equipo le apostaba a ascenderlo. Porque las franquicias se van para arriba, empiezan patrocinios. Lo que vale, lo que le ganabas. Es un negociazo para ellos que ascienden un equipo, ¿no? Entonces sí le gastaban y era complicado. O sea, había más patadas, el fútbol era un poquito más rápido. Había más calidad en primera división, sin lugar a duda, pero el fútbol era mucho más rápido en primera A. Era más golpes, más contacto. Entonces aprendías. Y ahí fui poco a poco. Y después de 4 años, el que me da una oportunidad de llegar a primera división es el Ojitos Mesa. Me acuerdo perfecto de él. Sí. ¿Él fue el que te debutó? Él fue el que me debuta. ¿Contra quién jugaste? Contra Pachuca fue el primer partido. Empataron, 1-1. Empatamos, sí. Súper técnico, ¿no? Yo creo que le tienes un cariño especial. Yo le decía que era mi padre, o sea, en el fútbol, porque Cruz Azul estaba plagado de extranjeros. O sea, siempre había extranjeros y tú hacías pretemporada con el primer equipo y de repente ya llegaban los extranjeros y te hacían para un lado, porque tenían que jugar. Claro, ya habían gastado. Exactamente. O sea, y ellos ganaban
muchísimo dinero. Entonces fue complicado y él fue el que dijo, no, pues confío en ti. Y un diablo me dijo, yo creo que eres capaz de hacer mejor las cosas que ellos, aunque traigan este tipo de jugadores, creo que eres capaz y voy a confiar en ti. Y te metió. Me metió. Me metió y me... Ganaste 4,000 en el de segunda. En el de primera, ¿con cuánto empezaste para tener un parámetro? Empecé con 12,000. Para eso hubo un Inter que me fui a Tampico un año a préstamo. Pero ¿Tampico Madero? Tampico Madero. Eran los Jaivos Bravos de Tampico Madero. Fui a préstamo porque ese equipo querían ascenderlo. Habían contratado buenos jugadores. Pero era de dudosa procedencia el equipo, creo. Porque no nos pagaban y luego no sabíamos a quién pedirle. Y mejor ni pedías. Sí, mejor no pedías. O sea, ¿a quién le ¿A quién le? reclamabas? Sí, claro. Y de repente ganando 12,000 pesos y que se desaparecieran 2 meses, 3 meses sin salario era... ¿Nada? No, y estabas rentando. ¿Y qué cara le ponías a la gente que le rentabas? No pagabas la renta, te terminaban echando. No, esa fue una gran enseñanza. Después cambiaron, eso solamente fueron 6 meses así. Cambió y me ascendieron el salario a 20,000 pesos. No digo, pero pues ya... No, ya con 20,000. Con eso ya. Y más en una ciudad así, pues yo creo que es más barato todo, ¿no? Sí, era totalmente más barato. Pero nada más estuve un año a préstamo y regreso a Cruz Azul. Y ahí mi salario se mantuvo como en 25,000 pesos, pero te quitaban el impuesto, o sea, el ISR te lo quitaban. Ese fue tu primer sueldo de primera división, sí. 25,000 pesos. De primera. De primera. Sí. ¿Y en primera? ¿El primerito que tuviste? 80,000 pesos. Fue el primero. Sí, fue el primero. También menos retenciones y demás. Impuestos, sí. Pero bueno, ahí ya... Sí, ya respiraba. Ya estabas en otro ya lado, me sentía. ¿no? Sí, al final pues, para mí, hoy en día sigue siendo un gran salario. Claro, esa exactamente, cantidad, sigue siendo. Pero yo por lo que había sido futbolista, te lo vuelvo a repetir, era para poder ayudar más también en cuestión de mis padres. Sí, de pronto con esa lana me alcanzaba para poderle girar ciertas cosas, pero no para poder comprarme una casa. Pero, ¿qué hiciste con tu primer sueldo? ¿Algo en especial tú para ti? ¿Te compraste algo que querías o a tu familia o algo? ¿En los primeros meses que ganaste? Las primeras cosas fue poder regalarle algo a mis hermanos y a mis papás en Navidad. Sí, fueron así como empezar así a regalar. A ver, nunca teníamos para comprarnos unos tenis así de pronto de marca. Y sí fue lo primero que hice, poder ayudarles en lo que podía, ¿no? Porque te digo, al final no tenía un salario tampoco como para cambiarles la vida en ese momento. Claro. Vivía bien. Después yo me caso en ese Inter y después venía también mi hijo. Entonces yo decía, ya se viene el tema de lo de los partos, claro. La educación de ellos, el tener un coche, porque la verdad no tenía coche para moverme. O sea, mi primer coche fue uno que me prestaba una persona, era un Chevy 96 y de pronto me lo prestaba con él. Estoy totalmente agradecido, nunca se me olvida esa persona. ¿Y fue un Chevy tu primer coche? Un Chevy, sí. Un Chevy 96. Buenos carritos, ¿no? No, era un carrazo. Ya después sabía que tenía que ir mejorando y compré una camioneta a 60 meses porque no tenía ni historial crediticio. No Pero tenía nueva. Nada. Sí, nueva. Y eso lo hice porque yo había visto a mi señora que se había subido ahí. Yo iba a buscar un Jetita. Yo tenía un presupuesto de 40,000 pesos, 50,000 pesos, o sea, no más. Dije, no. O sea, no me alcanza. Claro, más. claro. O sea, yo hasta esa fecha yo medía la despensa, cómo tenía que ser, que si comprabas el frijol, el arroz. Ya estando en primera. Sí, o sea, al final era sí, así. Sí, claro. Siempre fui como muy administrado. ¿Y rentabas? Ajá, rentaba. Sí, no me daba todavía, creo, el momento como para aventarme con un enganche. No tenía ni historial crediticio y creo que no me daba todavía para dar una sí, un pago inicial y una mensualidad, claro. Sí, porque tenía el gasto de la camioneta, que me la aventé, te digo, a 60 meses. Pues, la verdad no tenía para más, hermano. ¿Y fue para tu esposa esa camioneta? Fue para ella, sí. O sea, yo me seguía moviendo en tren ligero o en metro para irme a entrenar y ella se quedaba. ¿Ya te ubicaban en la calle? Ya empezaban. ¿Ya a veces en el tren ligero de ¿qué haces aquí? Sí. ¿Sí eres? Sí, ya. Pero después fui mejorando gracias a la continuidad que me da él. El fútbol te paga por lo que ya estás haciendo, por lo que hiciste, no por lo que vas a hacer. Eso es una realidad. Te paga por lo que hiciste, no por lo que vas a hacer. Porque pues sí puedes ser alguien que pinte para muy bien, pero si no has logrado absolutamente nada, tu salario no sube. No sube. Entonces yo sabía que tenía que estar jugando para poder empezar a ganar mejor lana. Claro. Afortunadamente di un salto
muy bueno porque empecé a jugar Copa Libertadores. Fui el único jugador, recuerdo que de Cruz Azul en ese momento que me había jugado todo el torneo de la liga y toda la Copa Libertadores, que vestía mucho jugar una Copa Libertadores. No, bueno, era el torneo que un equipo mexicano que ya va a volver, ¿no? Sí, parece que ya va a volver. Pero que eso es qué mejor, ¿no? Que sí, participar en verdad, esa. sí. Y después de ahí lleva un llamado a la selección mexicana, que nunca en mi vida había estado yo en selección mexicana. Y O sea, nunca en inferiores, que nunca, es la mayoría. nunca. Y hasta primera división fue que me dan la oportunidad. Y en ese momento, pues las cosas me cambiaron. ¿Tuviste una final? Sí, tuve una final. Sé cuál perfectamente, sí. No, esa de película. Pero bueno, estás en un nivel ya de continuidad y alto, ¿no? De sí, competitividad. ya era titular. Y me imagino que todo, económicamente y todo también fue creciendo. Todo fue creciendo. Es lo que te digo, fue dando un salto después de ese año. Que aparte, déjate cuento esta anécdota rápida. Había un director deportivo chileno que él no me quería dar casi nada de salario. Le digo, oye, pero es que ¿por qué? Le digo, si ellos ganan tanto y yo estoy jugando. Y me dijo, no vas a jugar porque vienen otros. Y le dije, bueno, me la juego. Él me decía, el primer año te voy a dar 80 y el segundo te voy a subir a 100. Y yo le digo, no, le digo, dame 80. Le dije, dame 100 y al siguiente me das 200. No. Entonces, que porque él decía que yo no iba a jugar. Entonces yo le dije, bueno, dame los 80 que me estás dando. Está perfecto. Pero le dije, nos la vamos a jugar a como me vaya. Bueno, yo que tú los agarraba porque no vas a jugar y no sé qué. Y me acuerdo que le estreché la mano y fue a rendimientos. Entonces, Dios fue bueno conmigo y me fue muy bien ese. No, sí, fue todo o nada. O me quedaba con el mismo salario, ¿eh? Y de pronto me va muy bien, me llaman a la selección, empieza este tema, ¡pum! No, fue... O sea, apostaste ahí. Le aposté. A ti, pues, al final. A mí, porque yo no tenía representante en ese momento. Entonces yo me arreglaba también mis contratos así solo. Todos mis amigos, no, agárrate un representante. Le digo, ¿tú no, solo? Sí, Oye, que no hay desventajas de que se quieran aprovechar en sí, esos negocios por el totalmente. colmillo que ya traen. Pero yo me apoyaba con jugadores como Gerardo Torrado, como el Chaco, que ellos ya tenían más experiencia que yo. Y siempre me apoyaron, ¿no? Te aconsejaban. Sí, me decían, no, pide esto, no tienes que pedir más. Le digo, ¿cómo? Yo me acuerdo que le decía a Torrado, ¿cómo crees que voy a pedir eso, güey? Le digo, estás loco, güey, me van a mandar a la fregada. Pide eso, que no sé qué. ¿Y te lo aceptaron? Sí, no, me aventé como 3 semanas negándoles que no, porque me querían dar mucho menos. Y yo le dije, no, pues yo creo que valgo esto. No, pero ¿cómo crees? Estás loco. Así que no, pues valgo esto y si no, no te firmo. Y se dio. ¿Estás negociando? Sí, me tocó negociar. Y terminó cediendo todo ese tema. O sea, yo no lo podía creer porque ahí me empezaba a cambiar la vida. Ahí sí podía empezar a buscar para comprarme un terreno, que fue lo primero que hice. Justo te iba a decir, cuando empezaste a ganar más tu nivel. Fue un terreno, totalmente. Un terreno fue tu primera inversión. Sí, fue un terreno en la ciudad de León. A ver, claro que te has dado cuenta en tu carrera que lo vamos a dividir en dos a los futbolistas. Claro. Los que empiezan a ganar lana y lo primerito que se compran es un Porsche o un Mercedes o algo llamativo. Totalmente. Y la ropa y todo. Y yo veo unos pocos de otro lado que sí los ves más pensando en que es una carrera no tan larga y que tienes que empezar a invertir. ¿Qué notabas tú? ¿La mayoría estaban de otro lado? ¿De cuál? ¿O por qué crees que hay tanto futbolista que está en esta parte de gasto? Porque casi nadie tiene una educación financiera. Totalmente. O sea, no lo hay. Aspiras y quieres imitar lo que ya estás viendo, lo que gente ya logró. Por ejemplo, tú veías a un Jesús Corona, un Chaco que pues llegaban en sus BMW y decías yo, o sea, wow. Y veías cómo lo veía la gente, entonces tú querías que la gente te viera como ellos. Y desgraciadamente nosotros pensamos, porque también lo llegué a pensar, de que la gente te veía diferente cuando te veían en un coche. Y sí, y sí lo he visto, ¿eh? O sea, sí pasa. Sí pasa. Pero es más también un tema de la cabeza, de tú sentirte importante al tener un buen coche. Claro. Entonces, por eso en ese momento decías, no, pues es por lo que yo siempre he trabajado y es lo que yo me esforcé y pues quiero mi coche. ¿Es válido? Sí. Yo creo que es muy válido, pero no es lo más inteligente que puedes hacer. Yo la verdad que doy gracias a Dios porque yo me topé antes de poder generar y antes de ganar. La verdad que yo pues, me caso, tengo un hijo y ya mis prioridades cambiaban. Entonces yo sabía que tenía que empezar a darle un patrimonio a mi familia. Me equivoqué 1000 veces. 1000 veces. O sea, estafas. Fraudes. En malas inversiones. Sí, pero ¿qué fue lo que te hizo cambiar? Porque hace rato me dijiste que en Irapuato, pues tú estabas ahí vendiendo los raspados y se veías llegar a los futbolistas, ¿no? También en sus coches y todo, y te llamaba. ¿Qué te hizo cambiar el no seguir el camino como todo mundo? El que me daba cuenta que había jugadores
que ya no estaban activos, que no tenían nada después de haber tenido tanto. Entonces, ¿Te tocó ver eso? sí. Que ganaron millones y que no tenían nada. No voy a decir nombres, obviamente, Sí, claro. pero lo vi. Lo vi y ellos te cuentan también, la regué, la hice esto, me jaló. ¿Qué es lo que pasa? Que llegas a un momento en que ganas muy buen dinero, que tú piensas que va a ser, no, pues que te imaginas que va a ser por mucho tiempo, para toda la vida, pero no lo es así. Te acostumbras a un cierto nivel de vida, que el día que ya no lo tienes y si no invertiste para seguir teniendo ese nivel o esos ingresos, pues simplemente lo poco que ahorraste, poco o mucho que ahorraste, manteniendo el nivel de vida que estás acostumbrado, no te Se alcanza ni acaba. para una Claro. o 2 años. O sea, y se les acabó. Y se acabó, y se acabó, y se acabó. Y de pronto voltearon para atrás y vieron, no sé hacer nada. Toda mi vida jugué fútbol. Entonces, yo aprendí mucho de mi padre, de que a pesar de que mi papá tampoco tuvo una carrera, siempre fue una persona muy administrada. Y yo lo veía, no tanto que él me lo dijera, porque la verdad es que no se metía mucho en mi vida. En el momento en que yo salí de casa y después hice mi vida, me casé, él dejó de opinar ciertas cosas, pero yo seguía viendo ese ejemplo que había tenido de, a ver, se gasta en esto, se gasta en esto y en esto. O sea, entonces yo empecé a intentar seguir ese paso que había visto, que a pesar de que me fui muy chico de casa, lo seguía viendo y que veía también, trataba de imitar las cosas de otros jugadores que veía que hacían las cosas bien. Que había unos cuantos Son pocos. que sí, pocos, pero había unos que pero sí. había unos que sí y me tocó convivir con ellos. O sea, uno de ellos creo que es Gerardo Torrado, que es un tipo muy inteligente, muy preparado. Tú veías que él se seguía preparando, que estudiaba. Entonces eso te llama la atención. Dices, ¿de qué parte quieres ser? ¿De esta o de esta? Y creo que tuve buenos ejemplos también dentro de la vida que me ayudó. Al final, como dice, nadie experimenta en cabeza ajena, pero muchas veces si eres inteligente puedes hacer un poco esa cuestión. Después se te acerca 1000 gentes, ¿no? A decirte, a proponerte. Negocios. Pero a ver, ¿ese terreno para qué lo compraste? ¿Por inversión o para construir una casa? Fue más que nada por inversión, porque es para lo que en ese momento era una zona que sabía que iba teniendo bastante plusvalía. ¿Dónde fue este terreno? En León, en el Gran Jardín, se llamaba el fraccionamiento. Y León empezó con un boom de crecimiento y más para esa zona. ¿Y por qué no comprar mejor? ¿Tú rentabas todavía? Yo todavía rentaba. ¿Por qué no pensaste en dar un enganche en comprar una casa? Lo pensaba, pero por ejemplo, cuando quería ir a un tema de créditos para una casa, yo no tenía, nunca había tenido tarjetas de crédito, como que no me había acostumbrado a esa cuestión. No existía y no tenía tampoco yo la conciencia o quizá el saber un poco más sobre los créditos, de cómo se podían manejar. Entonces yo decía, no, yo voy a comprar para lo que me alcance. De contado. De contado. Entonces yo decía, ya ahorraba y decía, ese terreno, lo compro. Y así fue como lo compré. Como que nunca me gustó de ver. Y eso fue porque yo no tenía esa escuela de saber cómo poder jugar con los créditos, cómo apalancarte. ¿Tenías miedo todavía? Sí, por no conocerlos. Y era desconocimiento. O sea, la verdad era ignorancia. Esa es la realidad. Muchos le dicen, ay, ¿por qué te dices ignorante? Pues sí, era un ignorante. O sea, no sabía más allá. Y de pronto yo me enfocaba mucho en el tema de mi carrera y descuidaba quizá esta parte. Entonces yo decía, no, mira, mientras voy ahorrando, y ya cuando vea que tengo para comprármelo eso, pum, lo compro. Las casas habitacionales en Ciudad de México pues son carísimas. Carísimos, sí. Y los departamentos también son carísimos. Entonces yo dije, no, en León y ya después ahí me hago una casita. O pues mientras yo me sabía que estaba generando dinero y que iba empezando. Y bueno, fue así que me aventé por el primer terreno. ¿Y tu primer casa cuándo la compraste? No fue en Cruz Azul. Fue en Guadalajara, aquí en Guadalajara hasta que llegué. Entonces vamos a ir. Estabas en Cruz Azul, te fuiste a algún viaje a Las Vegas. Sí. Y un día, una llamada, ¿no? ¿Recibiste una llamada? Sí, muy interesante. De mi querido don Jorge Vergara, que en paz descanse. Nunca me lo imaginé. Y me llaman y me dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy don Jorge Vergara. Hola, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? No, lo ubicabas perfectamente. Ya era, sí, no lo ubicaba. Ya era muy famoso, ya había comprado Chivas. Sí, y él era controversial en la televisión. Sí, claro. Entonces yo sabía era muy quién famoso, era. sí. Yo sabía quién era. Aparte, pues dueño de Chivas, pues claro. obviamente sabes quién. Le tomé la llamada, me dijo que él quería que yo fuera a jugar a su equipo. Yo acababa de renovar otra vez contrato con Cruz Azul y también iba mi salario en aumento. Entonces yo decía, no, pues yo de aquí no me muevo. O sea, yo aquí crecí, yo aquí me quiero quedar. Me sentía, la verdad, cómodo. Estaba empezando a ver una casa que es la que rentaba para compra y
Y de pronto hablo con él y le digo, te agradezco mucho el interés, pero acabo de renovar con Cruz Azul. Me dijo, no, es que yo ya hablé con el dueño de Cruz Azul y me dice que tú tomes la decisión. Dije, caray. Entonces ya, nada más quiero saber si tienes interés o no. Le dije, no, te agradezco mucho. Pues sí me interesa, te agradezco. O sea, yo dije eso para no decirle que no me quería cerrar la puerta. Claro, como... Pero yo por dentro, la verdad, al principio no quería. O sea, yo me sentía cómodo donde estaba. Y te iba muy bien. Y me iba bien. Y aparte acaba de renovar con aumento cada año. Entonces dije, espectacular. Y Chivas iba, la verdad, muy mal. O sea, ellos estaban en penúltimo lugar, último lugar, y yo con Cruz Azul, pues sí perdíamos finales, pero al estaban final en finales. Ahí. O sea, las Chivas estaban con problemas de descenso, ¿no? En esa época. Con problemas de descenso. Sí, había muchos datos que pensar. Él buscaba esa cuestión y me van y me buscan a mí. Y Oye, pero ¿te emocionó recibir la llamada ya directamente? Me emocionó que alguien tuviera otra vez interés por mí. Aparte era aparte dueño de las Chivas, pues de los empresarios más importantes mexicanos, ¿no? Sí. Que te hable directamente a ti. Sí, eso sabes que estás en un buen nivel. La verdad que sí. ¿Y qué pasó? ¿Fuiste a hablar con el dueño? Me quedé en Las Vegas, él quería que yo ya me regresara porque el equipo ya estaba entrenando. Le digo, no, es que yo estoy en mis vacaciones, ya había pagado yo todo, ¿no? Entonces le dije, sí, en cuanto regrese, pues yo hablo con Cruz Azul y no, pero es que ya me interesa para que te vayas a entrenar ya. Y yo sí decía, pues es que yo acabo de salir de vacaciones, o sea. Pero bueno, ya regreso, hablo con el dueño de Cruz Azul, le digo, oye, ¿qué onda? No, es que fíjate que me ofrecen muy buena lana por ti, y aparte a ti te van a mejorar tu salario. Y me empezó ahí me dice, al final del día creo que es bueno para los dos. Y yo le dije, pero le digo, ¿no me puedes dar lo que él me está dando él? Le digo, yo me quedo aquí. O sea, ¿tú quieres quedarte? Sí, yo me quería quedar. Y después me dice, no, es que ya es mucha lana y yo no te puedo dar eso. ¿Era mucho más que lo que ganabas acá? ¿En Cruz Azul? Yo creo que un 80% más. No, pues estaba difícil. Sí. Oye, en esa época era todavía la carta, era dueño del Cruz Azul de tu carta. Sí, era dueño de mi carta. Y cuando la vendían entre clubs, ¿había algo que participara el jugador de un porcentaje de la venta? El 10%. El 10%. Ajá. ¿Actualmente cómo es? ¿Similar? También, sigue el 10%. Te toca el 10% de la transacción y el resto se lo queda el club. Así es. Entonces le ofrecieron una buena lana por ti, también era negocio para Cruz Azul. No, era negocio para Cruz Azul. A mí también me caía sí, 10% lana, bueno, ¿sí? ¿Cómo no? Entonces termina haciéndose toda la transacción, hablando con ellos. Me vengo para acá y con lo que me dan, me compro una casa aquí. ¿Con ese 10%? Con ese 10% me compré una casa. Sí fue buena la lana. No, bueno, valió la pena. Sí. Pero sí te entiendo los miedos de la incertidumbre de llegar a un equipo que no sabes qué va a pasar. Sí, no sabía. Por la etapa que estaba viviendo. Por lo que estaban viviendo y porque yo ya, al final yo conocía cómo se manejaba Cruz Azul, cómo era el club, su gente. ¿Tu papá quién le iba? A Cruz Azul. Otro extra importante. Sí, entonces fue como que Chivas no me disgustaba porque la verdad que yo siempre tenía un primo que le iba a las Chivas y siempre, no, es que le tienes que ir a las Chivas porque son puros mexicanos, ustedes de chavillo. Y muchos del barrio le iban a las Chivas, pero muchos. Entonces, de hecho, el primer equipo al que me voy a probar son las Chivas. Entonces siempre hubo ahí como esas... Yo creo que también Chivas o América son los equipos que todo el mundo quiere jugar, ¿no? Totalmente. Son equipos muy importantes en México y los más populares. Y es donde pagan mejor. Claro. Entonces tú dices, pues yo me quiero ir a esos equipos. Pero bueno, gracias a Dios nunca fui a la América. Qué bueno, qué bueno. No, pero en Chivas sí también me cambió mucho la vida. ¿Y llegaste y cómo te fue? ¿Sí jugaste también? Sí, no, ahí llegué porque ya llegaba como refuerzo. Yo ya era titular en Cruz Azul, entonces sí llegaba como un refuerzo. Ya habías jugado en selección, ya estabas en buen nivel. O sea, llegaste como refuerzo para que jugara. Pero aún así la gente no estaba contenta porque la gente esperaba a un Héctor Moreno que jugaba en Europa. Y me acuerdo perfecto, siempre cuento que al otro día veo todavía estaba el periódico, el Récord, y bueno, en el celular, ¿no? Las noticias decían expectativas y realidad. Entonces ponían expectativas en los jugadores y realidad vaya a ir. Entonces, la verdad la gente tampoco no me conocía mucho y pues tuve que irme ganando el respeto de ellos en base pues, a lo que venía haciendo desde que era un niño, ¿no? Pero al inicio sí te tiraban. Totalmente, o sea... No porque me equivocara tanto, sino porque ellos se enfadaban con la directiva. Sí. O sea, Omar Bravo me decía, no, Chivas espectacular, la gente impresionante. Yo, bueno, el primer partido que jugué en el estadio eran como 4,000 gentes, güey, todas mentándote la madre, o sea, se escuchaba todo. Entonces yo le decía a Omar, ¿a qué equipo te estás refiriendo? Le dije, porque no estoy viendo nada de lo que tú me comentabas. Pero porque se entendía que el equipo estaba muy mal. Claro. O sea, estaba mal. Pero bueno, venía de creo que 2 torneos de hacer 12 puntos. El primer 12 torneo puntos. Sí, estaban mal. El siguiente torneo que llego hacemos 21 puntos. Nos quedamos a nada de entrar a la liguilla,
Pero ya empezaban un a cambiar cambio las importante. cosas. Sí, ya la gente Y la gente se emocionaba. empezó ahí porque en partidos importantes, creo que tuve algunas buenas actuaciones y la gente empezó como que, pues este muchacho trae ganas. Y eso. Tú dijiste algo, sí, se te reconoce muchísimo, es por el defender al equipo y echarle Sí. las ganas, bien o mal, pero que te la partías, ¿no? En cada Sí. partido. Y creo que la gente sí ve eso, ¿no? Al final te sigue la gente recordando con mucho cariño. Salgo a la calle o tú puedes checar mi Instagram o mensajes de que ¿por qué no regresas? O sea, yo ya decidí ponerle un fin a la carrera, pero hasta el día de hoy sigo con esos mensajes de que es que todavía te ves entero como para jugar, todavía tendrías que estar acá. Fuiste nuestro último capitán que sí le metía con todo. Y fuiste parte de la última época dorada de las Chivas, ¿no? Sí, la verdad fueron... Eso no se olvida nunca. No, nunca. Porque... ¿Cómo te fue con las Chivas después? ¿Llegó Almeida? Sí, pues eso fue top. Ganamos todo. Todo, ¿verdad? ¿Ganaste Liga? Ganamos ¿Copa? 2 copas. O sea, lo que nunca había pasado creo que en el fútbol mexicano lo hicimos nosotros. En la Ganamos misma. Liga y Copa en el mismo torneo. Luego habíamos ganado otra copa, ganamos la Supercopa, que habían sido los 2 campeones de Copa de la Apertura contra Clausura. Ganamos esa Supercopa, ganamos la Liga del 17 y hicimos la Conca Champions. Eran todos los torneos que podíamos disputar, los ganamos. De toda tu carrera, ¿qué momento es el que tú dices fue el que más me marcó? O sea, el campeonato de Chivas, o sea, la Liga, ¿o cuál fue? Que tú dijeras ese día, nunca lo voy a olvidar. Yo sé que fueron muchos, pero alguno que te marcara, que te acuerdas todavía. Yo creo que sí hay muchos, pero uno de los que me recuerdo mucho fue el día que debutó con la selección mexicana. Ah, claro. Sí. ¿Ese contra quién fue? En Estados Unidos contra Panamá. No, hombre, es que la selección ya es... Sí fue, y fue 7 de julio, fue el día de mi cumpleaños. No manches, qué regalo. Sí, fue un regalazo y me acuerdo que estaba así, yo como lloraba, o sea, de que me acordaba de verdad te lo digo, me acordaba de la primaria cuando yo estaba así. Y porque fue la primera vez que me tocaba, ya había cantado el himno nacional, pero yo me lo imaginaba con la selección. O sea, no nada más preparación, yo con la selección. Y pues fue, haz de cuenta que volver atrás 20 años. O sea, que me tocó. Tu mayor sueño, mi mayor sueño se cumplió. Se había cumplido. Entonces, sí, ese día me salen las lágrimas. Y yo creo que ese ha sido un momento. Y bueno, el campeonato de Chivas sí fue increíble. O sea, no te lo podría describir con palabras a todo lo que me ha dicho Omar Bravo. Ahí lo vi reflejado. Hasta ese momento. Hasta ese momento. O sea, la afición que es la del Guadalajara, ¿no? O sea, la ciudad estaba inundada. O sea, no, yo me acuerdo perfecto. Digo, yo aquí estuve. Yo me acuerdo... Si yo me emociono de acordarme de ese campeonato, imagínate estando ahí fue jugando y viviéndolo de cerca. Sí, la verdad, sí fue momentos padrísimos. Yo siempre me imaginaba, yo iba de chiquito, mi papá le iba a la UDG, a los Leones Negros, y yo a las Chivas. Y después ya la UDG bajó y le iba al Atlas, pero yo iba cada 15 días al Jalisco. A ti no te tocó. Bueno, sí jugaste contra el Atlas. Sí, me estuvo... ¿Y te tocó ir lleno el Jalisco? Caben 55,000 personas. Pero lleno. Los clásicos tapatíos son espectaculares. ¿Qué sentimiento hay? Yo siempre soñé, o sea, con entender, estar en la cancha, voltear a ver todo el estadio lleno, la gente gritando. ¿Qué se siente tanta gente, tanto ruido? Al principio es una adrenalina increíble porque de pronto no escuchas ni siquiera a tu compañero de aquí porque está todo el sonido. De hecho, terminas los partidos. Y no sé si te ha tocado ir a un concierto o que está la música muy fuerte y que escuchas tu oído. Sí, como ruido, como que te está haciendo así, cartoneando el oído. Después de un partido es exactamente igual. O sea, logras empezar otra vez a escuchar bien porque sí es demasiada pasión, es como de una energía que está dentro del estadio que el pecho lo sientes y el estómago así como que... ¿Y miedo, nervios? Siempre hay nervios. Digo, yo creo que el que te dice que no hay nervios es un mentiroso. Yo una vez escuché, imagínate, Cuauhtémoc Blanco tenía nervios y Cuauhtémoc que era un tipo que le valía gorro. Claro. Pero el nervio siempre está porque es como parte de esa adrenalina de saber que llega el momento en el que tienes que enfrentar. Desaparecen cuando tocas el primer balón. Eso sí te lo puedo decir. Okay. Hay gente que no logra controlar eso, o algunos jugadores que por eso terminan sus carreras no por despegar, a pesar de que tienen un talento, pero la presión los mataba. Pero a mí me encantaba, o sea, yo era los partidos que más disfrutaba. Hubo un partido también que me acuerdo mucho en Brasil, era Cruz Azul contra Corinthians, Copa Libertadores. Híjole, hermano. Y las aficiones de allá, ¿no? De Brasil, una pasión. O sea, primero para llegar al estadio, o sea, casi nos voltean el camión, o sea, era así de...
todos estábamos, me acuerdo que nos dice el chofer que nos teníamos que meter en el camión, en el carril central, y dejar todas las ventanas, las cortinas cerradas, porque nos iban a reventar los cristales. Y así de fue. plano, O sea, no sí, manches. no es demasiada pasión. Argentina y Brasil es una pasión increíble. Entonces me acuerdo que íbamos y nada más escuchaba el camión. Pa, 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 y nosotros. ¡Ah! y así fue como entramos. Pero sí, a lo que tú me dices en el estadio era increíble. Y más de Atlas Chivas era increíble. En un clásico tapatío metiste gol de último minuto, ¿no? Último No, minuto. ni de último. Del Tiempo extra, 92. con 30. 92 ¿Iban con 30. cuánto? 0-0. Ah, 0-0. Sí. O sea, ya algunos estaban yendo del estadio seguramente. Sí, no, ya se quedaban porque siempre en los clásicos se quedan un poquito ahí. Sí. Y aparte, o sea, era un 0-0, pero que había estado bueno, de eso de que había llegadas y que el portero había secado. Esos partidos siempre son muy ida y vuelta. Y me acuerdo que era la última jugada y yo le digo al Dedos López, le digo, Dedos, tíramela al punto penal. Todavía me acuerdo que antes de que fuera a cobrar le hago así la seña. Entonces yo me salgo del área. Y dije, me voy a encarrerar. Le dije, y si va ahí el balón me voy a lamentar con todo. Y el Dedos tenía una gran pegada y la puso justo donde se la había pedido. Entonces salto y cuando los otros quieren reaccionar yo ya estaba arriba. Entonces y estaba Pin Baloy, que Baloy era un jugador fuertísimo y alto. Y ya no pudo y quedó gol y se acabó el partido. El estadio explotó. Explotó ese sentimiento increíble, ¿no? Otro de los mejores momentos, seguro. Sí, uno de los goles que siempre voy a recordar. ¿Por qué? Bueno, festejaste como el comandante. ¿Por qué comandante? Así me puso la afición cuando yo llegué para acá. Me decían, oye, te vemos. Cuando me empezaban a conocer un poco más, me dice, vemos que tú te la pasas mandando dentro del campo y vemos que te la pasas ordenando, pues te vamos a poner el comandante. Me acuerdo que fue un reportero, no sé si era. ¿Te algún reportero o alguna barra o algo? Sí, pero de repente pusieron el comandante y de repente la gente me empezó a decir comandante, las barras me decían comandante y todo lo que salía en la... Pero buen apodo, ¿no? Sí. Te pudieron haber puesto como al Filiful o algo así, Chicles, imagínate. O el Chicles, el Tuercas. El Tuétano, no sé algo, pero sí fue... El Solomillo o algo así, imagínate. Exactamente, pero no, fue buen apodo y se quedó. Y la gente, pues hasta el día de hoy me sigue recordando así. Oye, en Chivas he escuchado mucho esta anécdota, pero se me hace increíble. Un día iba saliendo de Verde Valle tú, ¿no? Ajá. Y llegó... Yo admiro mucho a Jorge Vergara, en paz descanse. Por el tema empresarial, estaba en Shark Tank. En verdad, para mí es de las personas en México que más he admirado en mi vida. Yo no lo conocí, me hubiera gustado conocerlo. Te hubieras enamorado de ese señor. Sí. Yo creo que tiene una personalidad desde cero, lo que creció, lo que logró, es algo en una generación que lograra tanto visionario tal cual es la palabra. Y confiando en él, porque él es lo que... Él te dice que para eso compró el equipo. Pues su equipo fue comprar a las Chivas para hacerle creer a los mexicanos que sí se podía, que con puros mexicanos se podían cambiar las cosas. O sea, esa era la mentalidad que tenía. Y a nosotros nos las inyectaba y torneo a torneo. Pues sí, a veces no ganábamos, ¿no? Pero él seguía insistente. Dijo, va a llegar un día en que lo van a lograr y se dio. Pero sí era una persona que, sin lugar a duda... Confiaba en ustedes. Totalmente. Y un día justamente iba saliendo de Verde Valle y llegó con una moto, una Ducati. Sí. Edición limitada. Y yo ya te he visto que te gustan las motos, aparte. O sea, te he visto que siempre te han gustado, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Qué te dijo don Jorge Vergara? Yo íbamos saliendo de entrenar y él siempre tenía su palco y él llegaba... Cuando llegaban los coches, el coche lo podía meter casi que hasta la cancha. Había un carrito así y él siempre estacionaba. Y esa vez llegó en la moto y la estacionó afuera del palco donde la tenía donde entrenábamos. Entonces yo iba saliendo y le digo, patrón, le dije, anda a pie. Me dice, ¿qué te gustan o qué? Le digo, no, está preciosa. Le dije, qué buena moto. Me dijo, ¿sabes manejar? Yo le dije, sí. ¿Sabes manejar? Le digo, sí. A ver si es cierto. Y me acuerdo que le dije, pues déjame pongo unos tenis. Me dijo, no, así como estás, yo salí con zapatos de la cancha, o sea. Y me prestó su casco, que era como parecía de la hormiga atómica, pero tenía los colores de Chivas, era blanco y rojo, todo así. Y le dice a sus guardaespaldas, le dice, a ver, vayan a ver si no se le apaga. Entonces yo prendo la moto, me arranco y me doy una vuelta a la manzana, a todo lo que era Verde Valle. Y venían los de la patrulla atrás de mí, escoltándome. Moviendo ahí. Yo vestido de Chivas. Ya regreso y se la dejo ahí. Y lo primero me dice, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Digo, no, está espectacular. Le dije, su moto, la verdad, felicidades. Le dije, qué bonita está. Y le pregunté a los escoltas, ¿se le apagó? Le dijo, no, sí sabe. Y me dice,
¿y cómo aprendiste? Yo le dije, no, cuando estaba más chavillo, un amigo trabajaba en Domino's Pizza y me prestaba su moto para ir. Me dice, si somos campeones te lo voy a regalar. Y me le quedé viendo así. ¿En serio? Y me dice, sí, si somos campeones. Perfecto. Y pues pasó el tiempo, fuimos campeones, me acuerdo, de Copa. Y yo, No, pues ya son campeones. ¿Sí? Me dijo, no, de Copa no, de Liga. La que pone la estrellita. Y yo, puta madre. Pues pasa, y me creerás que previo al partido de Tigres, el de vuelta, me dice, ya no habíamos hablado más de la moto, ¿eh? ¿Te acordabas? ¿Algo tenías o ya estabas Se me había pasado desconectado? porque Claro. habían pasado 2 años. La verdad, eso fue, te estoy hablando del 2015. Y habían pasado 2 años. Pues, estábamos enfocados en ganar una final, Claro. ¿no? En ver qué me iba a dar. O sea, y ese día me agarra así el brazo antes de que me meta al vestidor a cambiarme. Me dice, sabes que tú y yo tenemos algo, ¿no? Le digo, sí. Pero yo no me acordaba qué. Me dice, ¿sabes qué o no? Le digo, sí, pues no, pues tenemos que ganar, tenemos que ser campeones. Yo le decía, me dijo, la moto. Sí, es cierto, la moto. Y no sé qué. Dice, ¿cómo estás? Le digo, bien. ¿Listo para triunfar? Le digo, sí. Dale, mañana nos vemos. Y así fue. Quedamos campeones y cuando va subiendo al podio, porque primero suben los jugadores, todo, y cuando él va subiendo al podio me va y me da un abrazo, que fue la primera vez que lo vi ya después de que habíamos sido campeones, y me dice, cabrón, felicidades, tienes tu moto. Y yo así, sí, mi moto. Y ya, pero ahí subiendo al podio para recibir. Ahí te dijo la o sea, noticia. empezó a felicitar y me abrazó y me dijo eso. Una semana después me habla, ¿dónde estás? Yo me tenía que ir a la selección. Llego arreglando mis cosas para irme a la selección. Un sábado fue. Yo el domingo tenía que presentarme allá. Y me habla y me dice, ¿dónde estás? Digo, aquí en mi casa, jefe. Mándame la ubicación. Mando la ubicación. Y de repente ya como a la media hora me hablan de la caseta. Oiga, viene un señor, pero que pues, trae como 2 camionetas atrás, y no sé qué. Es mi patrón, déjalo pasar. ¿Quién es? Y ya se pasó, estacionó la moto, me dijo, lo prometido es deuda, me dio los papeles de la moto, venía pues obviamente la factura a su nombre, estaba la factura a su nombre, pero me cambió todo, me cambió la tarjeta de circulación, todo, me la puso a mi nombre y me dijo, lo prometido es deuda. Y ya me dijo, mucho éxito en la selección, muchas gracias Qué joya. me dijo, gracias por esta alegría que nos dieron y y agarró, se subió a su coche y se fue. No, manches, Sí, qué joya, ¿no? Sí, ¿no? Y ahí Invaluable eso. me la han sí. querido comprar como no tienes idea, ¿eh? De verdad. Y amar, porque yo la personalicé y le puse su firma sobre el tanque. No, pero con la anécdota y sabiendo que es de él. Sí, ¿no? Qué increíble. La verdad es No, que esa toda la vida, ¿no? toda la vida sí. Sí, o sea, no hay manera de que alguien me la quiera. Qué fregona Sí. historia. Sí, la verdad, sí. Y en Chivas luego, ¿qué siguió? Chivas pasó el tiempo. La casa donde fue don Jorge Vergara es la misma que compraste con lo que te pagaron del 10%. Exactamente, sí. Eso sigue Y siendo. es tu casa ahorita. Es mi casa. ¿Te quedaste en Guadalajara a vivir? Me quedé. ¿Ya te vas a quedar aquí? Sí, ya me quedo ¿Sí acá. te gustó? Me encantó. Y Me a tu encantó. familia también. Sí, el clima, la gente, hice muchos amigos. La verdad también se siente bien bonito que la gente te siga reconociendo acá. Vas a un lugar. No, me ha tocado cuando fuimos a Lola La, ¿cuántos te pararon allá afuera? Sí. Vas aquí al llegar a grabar aquí hay gente ahí esperando ahorita la foto al final, ¿eh? No Sí, te vas a pues zafar. nosotros nos la aventamos. Eso, fregado. Oye, y no sé si te has dado cuenta, yo desde que te conocí la primera vez, tu papá era emprendedor. Sí, No en friega y tú le ayudabas, pero era emprendedor. sí. Administrado, o sea, con lo que producía, tú lo viste, ¿no? Todo eso te fue quedando. Sí. Y tú tienes esa chispa de emprendedor. Igual estabas en el fútbol, pero el haber comprado un terreno y luego invertir ya traías esa noción. Sí. Y te he visto últimamente, pues, súper activo, ¿no? ¿Te gusta? Me ¿Sí gusta. te gusta la parte de Me las encanta. empresas? Me encanta porque siempre el innovar, el siempre estar ahí viendo cómo puedes seguir mejorando, porque al final el día de emprender también es eso, es mejorar, Claro. es tratar de ayudar y también está bien padre que con ciertos negocios también das trabajo, o sea, eso también está bien padre poder bendecir a las demás personas. Es bien bonito, yo creo que siempre eso se termina pagando cuando tienes unas buenas intenciones. Entonces me gusta ver por dónde, me gusta lo que tú haces, el tema inmobiliario me llama la atención. Hoy en día estoy construyendo unas casitas ahí en Morelia, construí ¿Ah, aquí sí? en Tonalá, sí. ¿A eso? ¿Aquí es construido? En Tonalá construí. ¿A esa no sabía que sí. hiciste en Tonalá? Pues desde que yo estaba en Cruz Azul, empezamos con un amigo que se había quedado sin jugar precisamente y
le quise echar la mano como de alguna forma porque en ese momento no la estaba pasando bien. Y es uno que al final lo quiero mucho, es como mi hermano. Lo hizo de buena forma, se puso a trabajar y con él empecé a invertir para comprar casitas de 100 metros cuadrados, terrenos de 100 metros cuadrados en Tonalá, en Hacienda de Pero Arreglo. casualmente fue aquí en Tonalá, que es parte de... Sí, porque él vive acá. De Guadalajara. Entonces yo le dije, pues va, te ayudo. Y cuando yo me vengo para acá, pues así empezamos, con una, luego con dos y aparte él... O sea, tú invertías la lana, él operaba y se operaba, repartían las utilidades. Y reinvertían. Sí. ¿Y cómo les fue con esas primeras? Muy bien, o sea, hoy en día me da gusto porque él le ha ido mucho, 1000 veces mejor que como le fue como futbolista. Así, sigue en el negocio inmobiliario. Sí, y con él sigo construyendo en Morelia ahora. Nos fuimos a hacer casas ya un poco más grandes en Altozano, que es Sí, la mejor zona de por allá, está sí. Bien, está bien bonito. Increíble, sí. Y ahí vamos y hemos ido mejorando y él ha crecido también de muy buena forma. ¿Siguen siendo socios? Sí. Mismo porcentaje, se reparten igual. Sí. Ah, qué padre. Sí, la verdad que sí. Esa no sabía que estabas en eso ya. Sí, no, allá a ese nivel. Sí, es que traes varios negocios. ¿Qué otro traes? ¿Traes las barberías? Las barberías. Ahí, ¿ese cómo estuvo? Ese empezó porque yo veía, fíjate, uno día te sale lo visionario de pronto. Estaba, ¿dónde fue? En Ciudad de México y yo veía cómo a mi esposa le cortaban lo del cabello. Y de pronto yo decía, oye, pero ¿por qué cobran tanto? Y luego yo me sentaba y empezaba a decir, te está teniendo a 1, 2, 3, 4, 5. Y hacías numeritos ahí. Y hice una amistad con ese chavo y le dije, oye, ¿qué onda? Dijo, no, yo le meto casi entre 80,000 pesos y 100,000 pesos a en fines de semana con las señoras. Y le dije, ¿qué? Sí. Entonces empezamos a hablar. Le dije, oye, pues no te quieres venir a trabajar conmigo, ponemos eso. Y yo tenía la idea de montar algo. Y pasa que me vengo para Chivas. Lo iba a montar, no lo termino haciendo porque le dije al chavo, vámonos a Guadalajara, ya lo montamos. No, es que yo no me quiero mover de acá. Yeah. Hablo con mis hermanos y les digo, oye, pues tengo este interés. Y ellos me dicen, no, pues estaría padre unas barberías y le metemos mitad barbería, mitad estética y metemos esta parte. Y pues dale. Y empezamos y pues yo era el inversionista y ellos eran los que empezaban a operar. Pues lo hicieron de buena forma. Yo decidí darles a ellos esa parte del porcentaje. Ok. No darles un salario, sino hacerlos socios. Partícipes socios. Porque yo sabía que así iban a ir también para adelante. Igual iban a operar también ellos. O sea, tú ibas a invertir y ellos operaban el negocio. Exactamente. Entonces, llevamos ya... Empezamos en el 2015, más o menos, 2014, 2015. Ya vamos para 8 años. Llegamos a crecer la cadena de barberías a 6 barberías. ¿Todas aquí en Guadalajara? No. En Ciudad de México 3. Órale. Aquí abrí una y no me fue muy bien. Me la llevé para Querétaro, que lo metí en una plaza. Y Querétaro y Pachuca han estado, gracias a Dios, muy bien. Las otras están en el Estado de México. Y precisamente hoy, de hecho, vienen mis hermanos porque nos han estado buscando de la Plaza Punto Sur, que está allá para... Sí, lo ubico perfecto. Nos han estado buscando para meter la marca ahí. Hoy teníamos la cita a 5:30. Mis hermanos se van a fletar, yo los alcanzo después. Pero lo han hecho de buena forma. ¿Y sabes ¿Viven aquí ya en Guadalajara? Ellos viven en Querétaro, se fueron a vivir a Querétaro. Y desde ahí empiezan a administrar. Hicimos un gran equipo, la verdad. Hicimos un gran equipo y lo han hecho de una manera espectacular. Han sido muy responsables con la parte del trabajo. Sí, para llegar a 6 sucursales operando bien. Sí, la verdad sí. Y es lo padre porque en trabajos anteriores ellos no podían tener o no ganaban lo que están ganando ahora. Y con ellos, la verdad que me he dado cuenta, muchas veces estás buscando a otras personas y no te das cuenta Ahí están. Que tu gente o la gente que está a veces de sangre, digo, hay muchos casos, porque hay gente de sangre que también hace cualquier cosa. Pero tú los conoces, hay que filtrar. Pero yo los conocía. Exacto. Porque pues al final siempre hemos sido como muy unidos como familia y lo doy gracias a Dios por sus vidas porque sí me los puso en el momento indicado y la verdad ha sido un negocio que hoy te puedo decir que también a mí me da de comer. Entonces, eso está bien padre, ¿no? Que ellos también hayan podido ayudarles en su vida. Y ahora tengo también lo del pasto sintético. Yo tengo una empresa de pasto sintético donde mandamos a maquilar, normalmente de China, que nos maquilan nuestro propio pasto sintético y tenemos... ¿Cómo para qué tipo de...? Residencial y deportivo, lo que tú quieras. Canchas, pádel, todo lo que tú quieras. Y el residencial, empezamos con el residencial, que nos fue bastante bien. Ahora ya crecimos mucho en Mexicali
Tenemos permisos para vender en Estados Unidos. ¿Ahí con quién estás? Con mi cuñado. ¿Tienes también otro socio ahí que opera también el negocio? Totalmente, sí. ¿Sigues en algo de los drones o no? Sigo con ese negocio. También. Drones, sí. Has diversificado bien. Sí, la verdad sí, porque después de que me había equivocado, muchas veces piensas que te vienen y te venden espejitos, como siempre lo he dicho, y terminas por regarla. O sea, te quieren dar un incremento o un rendimiento mensual que no existe. O sea, que a ver, no esa es una pregunta que te iba a hacer específico. En tu carrera como futbolista, ¿ha llegado gente a quererte que inviertas con ellos y que te den rendimientos que suenen ilógicos en el mercado? Totalmente. Que te digan 30%, 50% al año. ¿Te pasaba continuamente o a ti o a tus compañeros? No, cientos. O sea, no una persona, cientos de personas que te decían eso. O sea, pero al principio tú ves y empiezas a confiar y los ves y ves que alguien ya metió y por la parte de ignorancia, es lo que te digo, vas y dices, no, está bien. Y al principio te dan el dulce y el famosísimo método Ponzi que ya está muy de moda. Sí. Caí en uno de esos porque había familia también involucrada. Entonces yo empecé a confiar, empecé a meter y pues terminó por tronar. Por tronar. Sí, es lo que yo les digo. Si te dan un rendimiento de más del 20% Es al agua, año, sí, es un foquito rojo totalmente. es algo que es muy probable que no funcione. Imagínate tú en tu negocio ganar y aparte darle 20 o 30 a alguien. No da. ¿Estamos de acuerdo? No da, te sales del mercado, o sea, trabajarías. Lo más que muchos futbolistas pues traen la lana ahí, no saben qué hacer con ella y pues ahí la empiezan a meter. Sí, supiste del caso que pasó aquí en Jalisco, ¿no? Hace poco. Sí. O sea, que tronó. Hay dos, o sea, pero sí, hay dos. Pero uno fue también muy, muy sonado y había cientos de jugadores también. Y sigue habiendo muchos vivos. O sea, por eso es importante que entiendan que si te da un rendimiento más del 20, aguas, es muy probable. Y no importa que le sigan pagando a la gente, porque mientras sigan entrando nuevos inversionistas, pues te van a seguir pasando. Exactamente, es el esquema Ponzi. Exacto, es un Ponzi. Se trae capital para poder pagar las utilidades de las demás personas que ya no existe ese capital, que ya se gastó. Exacto. Entonces, ¿esa fue tu peor inversión? Fue lo peor. O sea, no dormía porque aposté mucha lana ahí. Vi que resultaba durante 1 o 2 años y en el tercer año fue cuando tronó y pues era gran... O sea, yo decía, ¿para qué voy a tener un departamento de 5 millones de pesos que me va a dar una renta de 25,000, 30,000 pesos? Si esos 5 millones de pesos me van a dar pues por mes 250,000. O sea, sí, claro. Sí, el 5%, que es lo que de pronto decía, no, pues está de locos. 25, 30 mil pesos contra 250, no, pues los invierto ahí. Y entonces decías, no, sí, pues me va mejor aquí así. Sí, son números que impresionan, pero al final es eso, es parte de la ignorancia que puedes tener. Por eso te digo, estaría bien padre que el jugador pudiera tener los clubes una zona que pudieran tener esa parte de educación financiera. ¿No lo hacen los clubes todavía? Algunos van y de pronto te meten una persona, pero no como tal. Porque es tan trillado, todo el mundo lo sabemos, que la mayoría de los jugadores despilfarran su dinero y no les pueden decir en qué gastarlo, pero mínimo asesorarlos, ¿no? A los chavos. Sí te tienen que asesorar porque el día de mañana se siente horrible que tú trabajas tanto por algo y que llegue alguien y que así con la mano en la cintura te quite tu dinero. Es horrible, la verdad. Y después no puedes recuperar. Normalmente no recuperas nada, ¿eh? Yo no recuperé ni un peso, güey. ¿Y sigue pasando jugadores que se queden en la calle después de haber sido profesionales? ¿Crees que todavía yo todavía lo veo porque hay jugadores que al final de lo único que viven es de poder tener partidos de exhibición en otros y poder ir a jugar ahí unos 50 minutos o jugar para que te den 5,000 pesos, 3,000. No por gusto, sino por subsistir con eso, por necesidad. Entonces, ¿qué le dirías a un chavo que acaba de debutar, si estuvieras en el equipo y en tema de lana, qué le dirías? Primero, cómprate un lugar donde tengas que vivir. O sea, eso es lo primero. O sea, ayuda sí a tu familia, pero cómprate un lugar donde pudieras estar viviendo toda tu vida, donde ya después no tendrás que pagar renta. Sí tendrás que pagar ciertos mantenimientos, pero son costos menores a estar pagando una renta. Y asesórate, pero asesórate de gente que veas que es exitosa, de gente que veas que está haciendo las cosas bien, porque pues, muchas veces te puedes ir y te asesoras con otra gente y termina por fregarte. Entonces, sí busca una asesoría, pero en gente que te das cuenta que tiene éxito. Estudia.
O sea, no le digo que tengas que hacer una carrera totalmente para hacer bien las cosas, pero estudia. O sea, hoy en día tenemos San Google Claro. y tenemos YouTube donde te pueden decir qué es un fideicomiso, cómo se hacen las cosas, cómo te puedes proteger. Cómo identificar Hazlo. fraudes, todo. Entonces, nada más eso es lo que yo le podría decir. La verdad, quítate esa parte de la ignorancia. No veas tanto TikTok. Ve cosas que te pueden No, y ser de también valor. sí está bien que te compres un coche y lujos, pero pensando en invertir, pensando Yo en que sí- se va a acabar la carrera en algún momento, Yo cuando ¿no? empecé a comprarme, porque también me gustaron los coches Sí. y era por un motivo que también quise ser futbolista, fue pero después de que ya me había comprado mi primer casa. Claro. Y después Hay momentos, exacto. Lo malo es cuando es lo Siempre. primero y lo acabas. En el fútbol tienes momentos para todo. Si sabes hacer una buena carrera dentro del fútbol, te dan momentos para todo. Para viajar bien, para irte en primera clase, para hacer lo que se te hinche, pero después de que hiciste una buena inversión. Exacto. Si no, hermano, la verdad que después te das de topes en la cabeza porque pasan los años y el futbolista yo creo que es lo que piensa. Tienes un contrato quizá por 3 años porque el fútbol se rige en base a contratos y los 2 años dices, invito a y pagas la cuenta y te vienes para acá y llevas a la familia y te comes esto y dices, el siguiente año me recupero. ¿Cuál siguiente año me recupero? O sea, no existe. Piensas que el siguiente año no sabes si te vas a lastimar y no sabes si te va a pasar algo. Exacto. O llega un nuevo técnico, un nuevo O llega un directivo nuevo que no entras en los planes. O termina que se acabó. O sea, y de repente cuando quisiste otra vez volver, ya no tenías el mismo contrato, ya no te alcanzaba, Y ya no vas a poder. ya no vas a poder. Entonces, sí, pero yo siempre si puedo platicar con una persona joven es, asesórate bien, primero invierte en una propiedad donde puedas vivir y y ya, después irás con un negocio, pero sí, siempre he dicho, si estás en un negocio que no sea tangible, no te metas. No te metas porque te van a robar. O sea, esa es la realidad, te van a robar. Ya después, yo siempre he dicho, sí invierte en algo que, por ejemplo, en la construcción, si ves que es alguien que, a ver, ¿qué desarrollo has hecho? No, pues esto y esto. Ok. Es una Sí, persona. o en CETES ahorita lo metes al banco y te da buena lana. Hay Cosas miles de seguras, cosas que exacto, puedes hacer, pero que tienes que estar. Cuando no estás, Claro. te hacen así. Oye, en el fútbol, ¿estás estudiando para Estoy estudiando la carrera. ¿Para ser de técnico? entrenador. Me falta. ¿Ya vas en qué? ¿En segundo? En tercero. Ya Son 4, Son ¿verdad? 4 Has módulos, dicho. voy en el tercero. Yo creo que en enero, febrero ya estoy terminando. ¿Y te vas a ir por allá? Me gustaría intentar, digo, al final una vez platiqué con un jugador que me decía, ¿por qué le vas a regalar 20 años a la vida de 20 años que estuviste ahí? O sea, que ya sabes qué hacer, ya sabes cuestiones técnicas, Claro, tácticas, claro. o sea, es como una carrera de cualquier persona, pero tú ya estuviste 20 años regalándole toda esa vida, entonces no la desaproveches. Pero al final, el fútbol es más también por la pasión, porque si tú tienes tu vida arreglada por fuera, pues eso ya lo haría como un hobby, a pesar de que es bien pagado. Pero me gusta también, te digo, el tema, sí, el empresarial, porque pues, tú también vas teniendo tus tiempos y vas acomodando las cosas. El fútbol es muy demandante. Tú te vuelves tu tiempo, se vuelve del club. Incluido siendo técnico. Sí, no, No, y peor, más, yo creo, sí, peor claro. porque tienes que analizar, tienes que preparar lo que vas a entrenar. Pero pues tus negocios ya los has visto con sociedades que creo que ya pueden operar y tú estar... Mientras tengas buenas personas y buena gente ahí, que estés todo bien clarito en papel. Elegiste bien, eso sí, que tus socios, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pues vienen cosas buenas, la verdad, hermano. A ver qué hacemos también ahí con Lalo. Hermano, van a venir cosas bien fregonas y Van a más ver. para allá. Mundo inmobiliario, vamos a hacer algo importante ahí con Lalo. Yo creo que, y para una zona que va a tener y que está creciendo en plusvalía. Hay que hacerlo porque ahí viene, cerca de Punta Mita. Hay que adelantarlos un poco. Punta Mita, así es que él es el experto. O sea, los dos ya tienen experiencia. Júntense con gente que sí sabe, la verdad. La verdad, Brandon, es un honor estar aquí contigo y la verdad que te admiro en esa cuestión, cómo has emprendido, cómo has iniciado. Y sé como muchas veces decimos, la gente ve el resultado, ve lo que estás haciendo ahora, pero quizá no vio 10 años atrás, 15 años atrás de cómo te rompiste el lomo. Así es que también gracias, es hermano. Una parte de éxito. Pues ahí tenemos desde abajo, ¿no? Siempre, sin parar. es lo mejor. Haces siempre como cuando vas a levantar un edificio. Se disfruta más, ¿no? Sí, los ¿Cuánto cimientos, costó? Sí, claro. Hay que escarbarle bien. Pues hermano, gracias por tu tiempo, por venir y vámonos a comer. Vamos a echar comidita.